Amigos de Teatro Crítico en Hispanoamérica, estamos en una emisión más de esta serie que hemos tenido sobre filosofía política del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Sin duda alguna, sinceramente tenemos que decirlo así, tanto Humberto como yo estamos muy contentos porque con estas sesiones que vienen, esta y seguramente una más, vamos a terminar de dar este vistazo general en algunas partes más detallado de este libro central en torno a la teoría del Estado de Gustavo Bueno, el primer ensayo sobre las categorías de la ciencia política. Es decir, realmente estamos muy contentos porque hemos podido, aunque sea someramente, y en algunas partes pues hemos tratado de profundizar un poco más, pero hemos abordado prácticamente la totalidad del primer ensayo. Con este video sumarán 13 emisiones, me parece ya dedicadas a la filosofía política, muy concretamente respecto a la teoría del Estado. Y bueno, nos queda analizar, si acaso, 50 páginas de este ensayo sobre las categorías de la ciencia política. Sumarán bastantes horas, me parece que serán un buen número de horas las que están ahí grabadas. Y bueno, Humberto, hoy abordaremos el tema, a mí me parece fundamental, sobre la tipología de las sociedades políticas. ¿Cómo está, Humberto? Qué gusto verlo y saludarle de nuevo. Muy bien, Axel. Muy contento de estar aquí contigo y bueno, ya preparados para abordar el tema que tenemos hoy, como tú dices, pues para cerrar el ciclo, por lo menos de esta primer repaso, porque ciertamente pues hay temas que merecen dedicarle más atención y se puede profundizar mucho más y bueno, podemos en el futuro pues pensar en hacer algo con más detalle, pero yo pues estoy muy contento porque además que me he obligado pues no solamente a leer, sino a estudiar las categorías, los conceptos, las ideas y un poco pues cambiar esa concepción con la que uno viene. Yo siempre digo, a mí me ha tocado cuando descubrí a Gustavo Bueno, a mí me ha tocado que desaprender muchas cosas con las cuales yo me formé, me inicié en la política. Y estoy muy contento porque siento que tengo las herramientas pues para poder tener un enfoque más racional, ¿no? Y no en el aire, que es lo que normalmente pues lo aprende uno en la praxis, en esa praxis política, ¿no? Pero nada, estamos ya preparados y bueno, pues ya listos para continuar este ciclo hoy y como tú dices, pues quizás un programa más para finalizar digamos, completar el tema este de la tipología de las sociedades políticas. Eso es. Humberto, pues nada, yo concuerdo plenamente con usted y en esta parte, digamos, de preámbulo, simplemente hacer el siguiente anuncio y lo reafirmaré al final. Como ha tenido una buena recepción estos videos, estos programas, y hay siempre comentarios muy interesantes, algunos, sinceramente, vamos, nosotros atendemos mucho a los comentarios que ustedes realizan, son de mucho nivel y eso demuestra el tipo de audiencia de nuestro canal, ¿no? Que buena parte del núcleo de nuestra audiencia no ve los videos por ver, sino que se han asimilado y se han estudiado tesis generales. Se ve cuando ciertos programas, por ejemplo, se notan distantes a veces de las coordenadas materialistas. Es duro, por ejemplo, los juicios emitidos por nuestra audiencia, que quedamos infinitamente agradecidos. En ese sentido, hemos Humberto y yo, generado una cuenta de correo electrónico para que ahí nos manden preguntas, nos manden dudas, sugerencias, réplicas, ¿no? También puede haber, y siempre es bueno efectos dialécticos analizarlas. Y voy a dar el correo, es filosofiapolitica.filomat@gmail.com. Lo repito, que ahora ponemos una lámina al final. Filosofiapolitica.filomat, de materialismo filosófico, @gmail.com. Ahí nos pueden ustedes enviar. A veces habrá alguien que tal vez tenga un comentario, una duda, y no se anime a ponerlos en los comentarios, acaso por ser público, ¿verdad? Este medio de los comentarios abajo de los videos, pero que en el correo pues estamos abiertos a recibir los comentarios, dudas, sugerencias, etcétera, que puedan surgir a este respecto. Bueno, el día de hoy
vamos a abordar después de una serie de videos que tratamos de dedicar para que nuestra audiencia vea más o menos, no hemos seguido un orden aleatorio, sino un orden en este sentido muy apegado a la temática y al orden de temas que en función del primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Y las otras obras o artículos que hemos mencionado o temas colaterales han sido en función del primer ensayo, ¿verdad? Por ser este, digamos, el libro que expone acabadamente la teoría materialista de Bueno en torno al Estado, la filosofía del Estado de Bueno. Ahora bien, los videos que vieron ustedes sobre economía política fundamentalmente, estaban ligados a precisamente abarcar esas capas en función de la tabla, ¿verdad? Del modelo de sociedad política, la capa conjuntiva, basal y cortical. Entonces, lo que fuimos haciendo fue dedicarle un programa a la capa conjuntiva, finalmente nos estaban 2 programas sobre la capa basal, ¿no? Y veremos si al final de tratar el ensayo abordaremos un programa más sobre la capa cortical, y sin duda por los comentarios que hubo, y cierro esto, disculpen, por los comentarios que hubo muy interesantes sobre el tema de la plusvalía, muy particularmente, Humberto y yo pensamos que lo mejor era seguir adelante con las partes siguientes del ensayo de teoría política y al final dar, de nuevamente retomar este tema por lo interesante que era y para ya no entrecortar ya la seriación que llevábamos, pero vamos a volverlo a retomar por la importancia que tiene. Bien, dicho esto, disculpe que haya sido un poco dilatado en esto. Me parece importante, llegado a esta altura de nuestro curso. En el fondo, esto ha sido una visión general de la teoría política. Hoy vamos a abordar un tema fundamental en la teoría política, no solo desde el materialismo filosófico, sino en cuanto a disciplina que se ha institucionalizado en las universidades, particularmente en el derecho, en la ciencia política, en lo que se ha llamado ciencia política, politología y la sociología, que es la clasificación de las formas de Estado. Ahora, aquí vamos a introducir el tema con esto. Surge una gran problemática al tratar de clasificar los tipos de Estado, porque surge primero el gran tema es ¿qué están entendiendo por Estado? ¿O a qué están reduciendo el Estado? Y ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida. De suerte que en general se disocien las formas de gobierno de las formas de Estado, por ejemplo, ¿no? Y de ahí vienen las clasificaciones más comunes. Por ejemplo, la más clásica, que es la de Aristóteles, y que heredó toda nuestra tradición, y hasta la fecha se emplea, pero plenamente en funcionamiento, ¿no? De esta clasificación tricotómica en función de este criterio, pues realmente cuantificacional de Aristóteles en torno a quienes ejercen o detentan el poder, ¿no? La monarquía, la aristocracia y la democracia con sus respectivas degeneraciones conocidos por todos, ¿no? De la monarquía a la tiranía, de la democracia a la oligarquía y de la aristocracia a la oligarquía y de la democracia, bueno, hay distintos términos, a veces la oclocracia también se ha traducido así, es decir, como esas formas degeneradas de gobierno. Ahora, esto presenta un gran problema, porque ¿qué vamos a clasificar? ¿Solo una parte del Estado o al conjunto o al conjunto del cuerpo político? Vean, ese es el gran tema con el que hay que abrir el debate. ¿Qué se va a clasificar? ¿Solo una parte del Estado o el conjunto del cuerpo político del que estamos hablando? ¿Y esto a qué remite? A tener una teoría del Estado. Si no se tiene una teoría del Estado, muy difícilmente vamos a poder llegar a buen puerto o a tener una clasificación completa, Yo me detengo aquí para que Humberto haga ahora una matización o los comentarios que él crea pertinente. Es decir. Sí, sí, claro. No, yo lo que agregaría un poco para ubicar agregar pues a lo que has comentado sobre este tema, es que quizás yo creo que uno de los aportes más importantes del filósofo Gustavo Bueno a la construcción de esta teoría política
es justamente el poder utilizar, vamos a decir, como tomar la morfología del Estado, la sociedad política, estructurada según lo que hemos estudiado en otros videos, en una capa cortical, una capa basal, una capa conjuntiva. Quizás el problema, lo problemático de las taxonomías o las clasificaciones que tú has referido, la más clásica, por supuesto, Aristóteles, pero cada filósofo, Kant tiene una, Jelinek, o sea, hay diferentes formas de organizar, pero pareciera que hay como un problema o una problemática por defecto, o sea, en el origen, se parecieran centrarse en lo que desde nuestra perspectiva es solamente la capa conjuntiva, que es la forma de gobierno y cómo se seleccionan a esos gerentes del gobierno. Entonces, ignorando, por ejemplo, que parte de esa estructura de la sociedad política incluye elementos que nosotros identificamos como la capa basal, los recursos naturales, la tierra, la economía, ya lo hemos estudiado, la capa cortical, digamos, las fuerzas armadas, la diplomacia, las fronteras. Y por supuesto, pues quizás donde más, por alguna razón, pues donde más se concentra la atención desde el punto de vista de los, vamos a decir, de los filósofos y los politólogos, es en todo lo que está ocurriendo en la capa conjuntiva. Inclusive clasificaciones como la de Rousseau, la teoría clásica de la división de los tres poderes, se centra allí. Entonces pareciera que el Estado es eso y se ignora, por eso yo creo que se ignora los otros elementos, ¿no? Las otras capas, que eso pues en mi opinión realmente no puede producir pues un análisis completo, como por ejemplo lo puede estructurar Gustavo Bueno. Inclusive puedo hacer una referencia muy breve. Yo estuve leyendo o sea, la utilidad, la extraordinaria utilidad de poder analizar el Estado a través de estas tres capas. El profesor Gustavo Bueno la expone de una manera magistral, brillante, analizando la caída del Imperio Romano. Muchos autores, unos lo atribuyen a, qué sé yo, a hechos, vamos a decir, esotéricos, fenómenos militares, esa tendencia, ese vicio que hay del reduccionismo, ¿no? Es que el Imperio romano cayó por, entonces, una razón, qué sé yo, la implosión de las instituciones políticas, el declive de la economía. Pero desde el punto de vista del materialismo filosófico y de la teoría política de Gustavo Bueno, pues se analiza a través de las capas y cómo estas diferencias, o sea, esta interacción de las diferentes capas van influyendo el cuerpo de la sociedad política expresado en esas diferentes capas, como en diferentes momentos algunas capas se van entrando, vamos a decir, en crisis o se van enfermando, y eso va afectando pues a la globalidad o la integridad pues de este cuerpo de la sociedad política. Pero claro, ese es un tema que quizás si hay interés, pues lo podríamos, de pronto podríamos analizar, hacer un programa sobre ese tema específicamente. Pero yo simplemente haría este comentario para un poco remarcar pues la importancia y la utilidad. No es algo ocioso, ¿no? O sea, las tres capas tienen una utilidad extraordinaria y es lo que en realidad es el fundamento de la teoría política de Gustavo Bueno. Ha sido, vamos, muy pertinente esto que ha comentado Humberto, porque ya nos allana el camino para seguir adelante. Ahora bien, lo que decíamos y lo que ahora comentaba, lo que comentaba Humberto, ¿qué se está clasificando? ¿No? Lo que subyace a todo esto, ¿qué se está entendiendo por Estado? ¿No? Generalmente reducen al Estado a la capa conjuntiva de la sociedad política, esto reinterpretado desde nuestra teoría del Estado. Esa es una cuestión central, ¿eh? Reducen el Estado a la capa conjuntiva, y de allí que los criterios que elijan para clasificar los sistemas políticos o los que ellos consideran el Estado incluso, reducido a la mera capa conjuntiva, es decir, al puro régimen político y el entramado institucional de las secretarías de Estado, del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo y Legislativo, reducido el Estado a eso, es que están simplemente atendiendo a una parcialidad de ese Estado.
o de ese conjunto del cuerpo político. Y esto nos remite a un tema todavía más profundo, me parece, que tiene que ver con el formalismo y el materialismo político, que le dedicamos todo un programa a este tema. Es decir, lo que subyace también a este tema de clasificar los tipos de sociedad política tiene que ver también con el materialismo y con el formalismo político, con esta tendencia de reducir la política solamente, ¿se acuerdan ustedes del espacio antropológico, en donde se formaba el cuerpo político con esos tres ejes del espacio antropológico? Ustedes recordarán. Pueden remitirse a ese video, ahora lo gloso simplemente para si individualmente ven este video se pueda entender, ¿no? El ámbito de las interacciones del ser humano, pues no solamente se dan solamente con otros seres humanos, sino que el ser humano está en un entorno, los hombres están en un entorno más diverso, y no solamente con otros hombres, también está inmerso en situaciones de un medio natural, de un medio ecológico en el que tienen que subsistir, y también desde luego en nuestra, en la historia definitivamente del antropológica, en el desarrollo antropológico, mejor dicho, pues con otros entes que no son, que son personales, pero que no son humanos, ¿sí? Con los aspectos religiosos, con los númenes, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, hay una tendencia prácticamente en la totalidad de la teoría, de la politología actual, de reducir la política, simplemente al eje circular, ¿no? El eje circular es este ámbito de interacción, de conexiones de unos seres humanos, de unos hombres con otros hombres. Como si la política no considerara directamente aspectos del ámbito, por ejemplo, radial. Es decir, por ejemplo, sobre todo en este ámbito, con los recursos económicos, con la cuestión de la agricultura, de la industria, de la minería, de las actividades productivas forestales, por ejemplo. Esos forman parte materialmente y formalmente de la política. No los pueden segregar. Esa es la importancia de hablar del materialismo político frente al formalismo político, que es reduccionista, que reduce solamente al ámbito del eje circular la política. O como si la política no tuviera que ver también con el eje angular, en las distintas direcciones que esto pueda tomar. Por ejemplo, cuando desde sociedades se pueda ver como extraños, como extranjeros, incluso con caracteres luminosos a pobladores o a elementos o a fuerzas de estados de sociedades extrañas, ¿no? Eso es muy interesante. ¿No? Sociedades bárbaras, precisamente casi deshumanizados, son los bárbaros frente a la sociedad, por ejemplo, sea la romana, sea la griega, ¿no? En la época clásica. O más aún, en un sentido todavía más claro, las interacciones que hay entre el Estado y la religión, eso ha sido fundamental, ¿no? Bien, en ese sentido, nos parece, ese es el trasfondo general y más importante que subyace a cómo se va a clasificar y cómo van a entender las clasificaciones en torno al Estado. Las clasificaciones de la politología de democracia, autoritarismo o totalitarismo, por ejemplo, o las que persisten ahora de monarquía, de república, de democracia, etcétera, son en el fondo, son perspectivas que se mueven en el formalismo político, no en el materialismo, que considera esta relación o esta involucración en la política de esos tres ejes del espacio antropológico, y a su vez que estas se polarizan en las capas de nuestro cuerpo político, en la capa conjuntiva, la capa basal y en la capa cortical. Ahora, perdón que haya hecho este apunte, pero me parecía que es lo que subyace. Ahora, en el caso que las clasificaciones considerasen otros o diferenciasen gobierno de Estado o régimen político de Estado, que a veces pasa. Ahora vamos a dar unos ejemplos, pero lo adelantamos. Por ejemplo, Norberto Bobbio, en esta obra que se llama Estado, Gobierno y Sociedad por una teoría general de la política, ¿no? Bobbio sí se plantea ahí la diferencia entre formas de gobierno y formas de Estado, pero problema, ¿qué también está entendiendo por Estado? ¿Qué también está entendiendo por Estado? Y lo que sucede, que son criterios que no están organizados, que no están jerarquizados muchas veces, y son criterios sumamente volátiles, sin ni siquiera una conexión interna entre ellos,
Y lo más grave aún, muchos de estos criterios no son estrictamente políticos. O sea, no están remitiendo a elementos propios internos del Estado, de la sociedad política. Ese es el problema. Por ejemplo, esto lo desarrollo un poco más, pero ahora lo adelanto. En cuanto a formas de gobierno, Bobbio mantiene la misma situación, ¿no? Retoma la clasificación de Aristóteles y cómo ha ido un poco evolucionando con Weber, con Rousseau, con Montesquieu, con Maquiavelo, pero en el fondo es eso. Y al hablar de formas de Estado, por ejemplo, hablar de forma de Estado, él habla, como el caso, de Estado mínimo o Estado máximo, o de Estado socialista. Es decir, son criterios parciales. Bueno, dicho esto, ¿qué alternativa se da desde nuestra teoría política? Bueno, partimos de que hay una teoría del Estado materialista y no formalista, que involucra estos tres elementos pues sí, del cuerpo político, esas tres capas del cuerpo político, que a su vez remiten a esos ejes del espacio antropológico, ¿no? O sea, nos da una dimensión distinta del problema. Y voy cerrando para que Humberto también haga los comentarios que él crea adecuados. Es decir, aquí la cuestión es tener una teoría del Estado y una teoría política pues desarrollada. Bien, ahora, generalmente las formas de gobierno las van a reducir a estas formas del poder que tengan la capa conjuntiva. Y las formas de Estado, desde el materialismo, bueno, por ejemplo, desde Aristóteles, por ejemplo, las formas de Estado, que serían las formas del cuerpo que tiene la sociedad política, pues no se vería más o menos bien diferenciar. O sea, porque hay que partir de esa crítica. Volvemos a la cuestión de Aristóteles porque es una teoría que ha estado presente. Ahora, para cerrar este segundo comentario, lo que nosotros necesitamos entonces es un criterio que nos permita clasificar al conjunto de la sociedad política, no solamente a una parte, no solamente a la capa conjuntiva o a la capa basal o a las clasificaciones que se puedan hacer desde la capa cortical, sino al conjunto del cuerpo político. ¿Y cómo está compuesto ese cuerpo político en función de esas tres capas? Luego entonces nuestra clasificación tendrá que atender a esas tres capas, porque conforman la totalidad del cuerpo de la sociedad política. ¿Y cuál es ese criterio? Bueno, bueno, establece que va a ser el peso relativo que va a tener cada una de las capas y los poderes de esa sociedad política. Es decir, cuál va a ser la relación entre las distintas capas al interior del mismo Estado. Esa es la clave. El criterio es cuál va a ser la relación, el tipo de relación entre esas tres capas. ¿Por qué? Porque en función de ese tipo de relación que se establezcan al interior del Estado, al interior de la sociedad política, nos va a permitir ver el tipo de unidad que hay en ese Estado. Al referir al tipo de unidad, estamos refiriendo al tipo de la totalidad del cuerpo político, pero vista a través de esas tres capas, desde el peso relativo o predominancia de unas capas con otras. ¿Cuál es la relación de unas capas con otras? Ese es el criterio central. Yo me detengo aquí, Humberto, para que usted comente lo que vea adecuado. Sí, lo que decíamos anteriormente, cuando no se tiene una teoría del Estado, entonces hay que, para establecer esa clasificación, hay que tener un basamento. Y un poco reiterando lo que tú has dicho, pues la mayoría de las opciones que hay utilizan elementos, vamos a llamarlos fenoménicos, la forma, ¿no? Bueno, cómo se elige, cómo se... por eso es que inclusive Gustavo Bueno decía que muy posiblemente lo que estaba tratando de clasificar a Aristóteles no era tanto las formas de Estado, sino formas de gobierno, ¿no? Hablar de monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, república, democracia, y luego pues él incorporó la otra expresión tomando, digamos, sustituyendo república por democracia y su versión, vamos a decir, desviada, que sería la demagogia, ¿no? Pero yo creo que lo importante acá es tener la claridad
de que nuestro análisis parte de considerar los elementos que constituyen esa sociedad política, ese Estado. Y en base a, que yo imagino tú ahora lo vas a explicar en más detalle, en base al peso, vamos a decir, a la dialéctica que se establece en la interacción entre esas tres capas, basal, conjuntiva y cortical, entonces surge una tipología, una manera diferente de clasificar a la sociedad política. Entonces, yo pues dejo para que seas tú quien lo explique con más detalle y puedo hacer algunos comentarios después. Claro que sí, Humberto. Bueno, pues justo vamos adelantando. Ahora me voy a detener aquí en torno a es decir, vamos a ahora dar un siguiente paso, exponer propiamente la clasificación que nos ofrece Bueno en esta obra y posteriormente ahondaremos en las críticas que se pueden establecer a las otras formas de gobierno o teorías de las formas de gobierno o cuando hablan de formas de Estado, en el mejor de los casos. Porque si no es como estar hablando un poco en el vacío, mejor que se vea desde una vez cuál es la propuesta y sobre esa base ya avanzar en la crítica, que me parece muy importante, porque tal vez este video llegue a algún estudiante de politología o sociología y siempre es bueno remitir a otros autores, ¿no? En plan dialéctico. Muy bien, efectivamente. Dicho esto, ¿no? Eso lo quiero subrayar, he sido muy repetitivo, pero perdónenme, me parece fundamental. La clave está en qué se está entendiendo por Estado y en qué se está asumiendo que compone al Estado, ¿no? Ese es el punto de partida. Nosotros tenemos esa perspectiva del materialismo político frente al formalismo reduccionista político, que es prácticamente la tendencia absoluta que hay en la politología. Y en la sociología es más desorden y son disciplinas diferentes. Pero en fin, ahora, dicho esto, como para nosotros el Estado tiene que ver con esas tres capas y con esos tres elementos y no queda solamente reducido a uno de esos aspectos, por ejemplo, el régimen político, tenemos que atender a las tres capas y a los tres poderes. O sea, insisto con esto, a las tres capas y a los tres poderes, en torno a la diversificación posible que hay entre esas distintas capas, ¿no? A la interacción que se dan entre las capas y el peso relativo de ellas, ¿no? Según los grados de potencia de cada capa y las magnitudes de cada poder. Eso nos está diciendo, bueno, página 83, para quien lo quiera revisar el texto concretamente. ¿Cuál es el criterio? Según los grados de potencia de cada capa y las magnitudes de cada poder, ¿no? Que hay un peso diferente entre las distintas capas y eso nos permite ya sistematizar esa relación. Voy a poner ahora, compartir en pantalla una pequeña diapositiva en torno a lo siguiente. Bueno, quiero recordar bueno, si lo agrando voy a tener que pasar por esto, disculpen, pero sí funciona esto. Bien. Remitir a nuestro modelo de sociedad política, ¿no? Es decir, para que lo tenga presente nuestro auditorio. Entonces, en torno a estos ejes estamos hablando según la interacción y el peso que tenga la capa conjuntiva, la capa basal y cortical y el sentido vectorial de la relación que también hay que entender entre esas distintas capas, sea descendente, sea ascendente, y el peso de cada una de ellas en ese sentido es que viene la siguiente clasificación. Aquí pegué una imagen directa de la clasificación que hace Bueno, me parecía de interés ponerlo así. Esto está, para quien guste revisarlo, en la página 385. Hace rato que dije página 83, quise decir 383. Ahora bien, de suerte que de esa relación entre las capas nos surjan tres géneros de sociedades políticas. En torno ya no solo un criterio, sino estamos organizando la totalidad de las sociedades políticas. Tres géneros que tienen que ver con esa interacción y esa relación que hablábamos de las capas del cuerpo político. Géneros que a su vez van a tener distintos tipos según esta diversidad de relación. En el primer género que se puede establecer, hay tres tipos. Tipo 1 del primer género, las sociedades políticas
en cuyo cuerpo la capa basal predomina significativamente sobre las demás. O sea, ¿qué se está diciendo aquí? Que la capa basal es la que organiza o tiene más poder sobre las demás capas del Estado. El tipo 2 de este primer género, las sociedades en las que predomina la capa cortical. Y un tipo tercero del primer género, las sociedades en las que predomina la capa conjuntiva. Entonces, ese es el primer género de tipo de sociedad política, con esta tipología. Ahora, el segundo género de sociedades políticas en esta clasificación, las sociedades en las cuales la capa conjuntiva y basal predominan sobre la cortical. Luego un tipo 5, sociedades en las cuales las capas conjuntiva y cortical predominan sobre la basal. Tipo 6, sociedades en las cuales la capa cortical y basal predominan sobre la conjuntiva. Y finalmente, un género tercero con un tipo 7, sociedades en que las capas conjuntiva, basal y cortical son equidominantes o no tienen diferencias significativas. Volvernos a ver nosotros. De suerte que se establecen 3 géneros, ¿no? El género primero, donde una capa domina sobre la otra, sobre las otras. Una domina sobre las otras. Un género segundo, donde dos capas dominan sobre la tercera, y un género tercero, donde digamos ninguna predomina sobre las otras. Digamos, hay una equidistancia o hay un equilibrio en ese sentido entre esas 3 capas. Como pueden ver, esto es un criterio, el de las capas del cuerpo político, este es un criterio estrictamente político y estrictamente interno al Estado. Ya no son criterios externos, sino internamente al Estado. Y porque finalmente la relación entre esas capas nos va a permitir ver el tipo de unidad que hay en la sociedad política. O sea, quiere decir esto, el tipo de sociedad política de la que estamos hablando. Y por lo tanto, con esta clasificación, no solamente abordamos una parte del Estado o un componente del Estado, sino a los 3 componentes, a la totalidad, digámoslo así, del cuerpo político. Eso es importante. Yo me detengo aquí, Humberto, no sé si usted quiere agregar algo, y ahora vamos a dar algunos ejemplos de cómo se puede emplear esta clasificación en la actualidad. Adelante. No tengo ningún comentario. En realidad creo que ha sido muy, muy claro. Me parece que sería interesante si puedes explicar los ejemplos que pueden ilustrar cada uno de esos géneros y tipos, ¿no? O sea, que se pueda más o menos ver con más claridad a qué corresponde cada uno, ¿no? Eso sí, es claro, Humberto. Es una propuesta y son hipótesis, porque claro, esto es precisamente la riqueza que nos permite dar esta clasificación, es entrar en la entraña de las sociedades políticas para poder evaluar qué está predominando, qué componentes están predominando en esa sociedad, qué componentes de las capas y cuáles capas están predominando. Es decir, esa es la riqueza, porque nos permitiría tratar de clasificar una sociedad política, nos permite ir a la entraña de esa sociedad política, analizar sus procesos económicos, sus procesos políticos, sus tipos de relaciones internacionales, ¿no? Entonces, miren ustedes, una anotación más antes de dar esta ejemplificación. Ahora, la virtud de esta clasificación en esos 3 géneros de tipología, ¿verdad? De sociedad política, es que nos permite también tener la perspectiva de la evolución histórica de las sociedades políticas. Porque no es que una sociedad política desde su génesis, desde su inicio hasta que desaparezca, hasta que la distancia sea tal que la haga desaparecer, que se mantenga siempre en el mismo género. Eso es otro tema, sino que nos permite ver la evolución que se tiene. Nos permite ver la evolución que se tiene, la evolución histórica. ¿Y cuál es esa evolución histórica? Digámoslo así, el movimiento de un cuadro a otro de la tabla, ¿no? Si predomina la cortical, si predomina la basal, a lo largo de la historia, a lo largo de la historia. De ahí, y este es el otro matiz que a mí me parece, pero bien importante, que bueno, establecía también ahí una
una diferencia entre las ciencias políticas, en este caso digamos la teoría política, y la historia política o social, digámoslo así, entre digamos la teoría política y la historia social o la historia política, digámoslo para reducirlo, la diferencia entre la teoría política y la historia política, porque la teoría política que tenga que ver con el sistema político, con este tipo de sociedad política, no bastaría, por ejemplo, para clasificarlas, dar una sucesión de gobiernos que ha habido, o de formas de Estado en el sentido, por ejemplo, de Bobbio, de si Estado máximo, Estado mínimo, Estado intervencionista, Estado liberal, que se han dado. Entonces sería más bien histórico, pero se carecería de una teoría del Estado. Entonces es la diferencia entre teoría del Estado, entre teoría política, pues sí, del Estado, entre teoría política e historia política. No se contraponen y más aún, se nutren mutuamente, ¿verdad? No se puede hacer teoría del Estado sin analizar las formas históricas que ha habido del Estado, pero tampoco se puede hacer historia política sin tener teoría del Estado, que es lo que generalmente se hace. Y ahí están los resultados, a veces algunos más afortunados, pues los historiadores son más serios, u otros tan catastróficos, en cuanto muy ideológicos. En el caso de España, yo lo pienso, por ejemplo, cuando hablan de la guerra civil, una perspectiva muy ideológica, o aquí en México, como el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que surgió de la Revolución Mexicana, gobernó 70 años, pues vamos, se ve como la dictadura y sucesión de gobiernos, pero sin teoría del Estado no se entiende absolutamente. Bien, ahora, esta es una propuesta de ejemplos que se me ocurren ofrecer a nuestra audiencia, que son hipótesis. Hipótesis porque, insisto, para desentrañar bien y clasificar, oye, esta sociedad es del género 1, tipo 7, tal, en fin, digo, del género 1, tipo 2, tipo 3, pues habría que tener un desarrollo muy bien del estudio de esa sociedad en concreto. Pero se me ocurre ofrecer esto. Por ejemplo, si hablamos del género 1, recuerden ustedes que es cuando una capa domina sobre las demás. Yo me atrevo aquí a mantener como hipótesis, con toda esa cautela, que por ejemplo, China popular. ¿Cómo podríamos clasificar a China popular? Me parece en primer momento que el caso de China popular se insertaría en el género primero, en donde una capa domina sobre las restantes. Y en ese caso, ¿en qué tipo en qué tipo concretamente? Bueno, a mí me parece que en el caso de China es de un tipo 3, en donde lo que predomina es la capa conjuntiva. Es la capa conjuntiva. ¿Y por qué la capa conjuntiva en el caso de China popular? Porque las relaciones del régimen político, valga decir, de la capa conjuntiva, sobre su capa energética, sobre su capa económica, es directa. Es el mismo régimen político el que planifica, el que organiza. Hay un gran sector de un sector público, de unidades, de corporaciones económicas del Estado que están en China. Y en el caso, es un imperio, desde luego se trata de un imperio, de ahí que su capa cortical pues tenga que ser amplia, vigorosa también, pero me parece que el fortalecimiento de esa capa cortical también se da desde la capa conjuntiva, desde el régimen político, desde el Estado en sentido reduccionista del término, ¿no? Digámoslo así, de reducción a la capa conjuntiva, ¿no? En la cuestión del ejército, incluso su tipo de política comercial, totalmente promovida desde la capa conjuntiva. Y muy particularmente en las interacciones que tiene con la capa basal. O sea, me parece que ahí lo que predomina muy fuertemente son las directrices que se dan desde el régimen político y muy particularmente desde el poder ejecutivo que reside en el Partido Comunista. El siguiente caso que a mí me parece se podría tomar como ejemplo, igual del género primero, en donde la capa basal sería la que predominara sobre las restantes. A mí me parece que en ese tipo de sociedad podríamos clasificar a México a partir de los años 80. A partir de los años 80. Ojo, también para poder entablar el tipo de relación y si una capa predomina, si los vectores de una capa predominan sobre la otra, también recuerden ustedes en nuestra tabla el sentido de las relaciones ascendentes y descendentes, es decir,
las decisiones que se puedan dar desde el poder político y las reacciones que hay del resto de la sociedad, ¿no? Entonces, para dar ese ejemplo, me parece que el caso de México, a partir de la liberalización precisamente de la construcción del Estado liberal sobre el Estado nacional nacionalista que surgió de la Revolución Mexicana, fue la capa basal y los vectores de la capa basal, en este caso, los vectores de las fuerzas económicas, por ejemplo, muy marcadamente, las que iban determinando el rumbo del Estado y el rumbo de la sociedad política. Doy un ejemplo en el tema actual de la sociedad mexicana en actual desarrollo. Hay un debate por una reforma energética, una reforma eléctrica y en materia de litio. En materia de litio. La cuestión de si el Estado el régimen político debe de controlarlos o no, o en valoración de eso es otra historia, ¿no? Y además eso no hay recetas universales, ¿eh? O sea, hay momentos en donde acaso hay que dar prioridad a la iniciativa privada y en otros que no, pero es muy plural, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, hay el debate porque hay una propuesta dada por el presidente de la República, López Obrador, para que el mercado eléctrico esté dominado el 54% por el régimen político, por el Estado, digámoslo así, y dejar el 46% a la iniciativa privada. Y en materia de litio, con la capacidad financiera que tiene el Estado mexicano, la sociedad pública mexicana, que es un Estado grande, la verdad es la 19 y 18 economía del mundo, es decir, hay recursos suficientes, que sea una empresa nacional la que controle el tema del litio. Y aquí vemos precisamente cómo durante la etapa liberal la capa que predominó fue la basal y sus vectores. ¿Cuáles fueron los vectores que, por ejemplo, orillaron a que la nación, el Estado nacional, cediera eso a la iniciativa privada? Bueno, precisamente los vectores de las fuerzas económicas y particularmente también de empresas esencialmente norteamericanas. Es decir, ese es un ejemplo. Y ahora se ve esta disputa en el México del 2021, ¿no? Se ve esta disputa en donde el régimen político, la capa conjuntiva, quiere influir más decisivamente en la capa basal, por ejemplo. Doy un ejemplo más y me detengo para no hablar tanto y que también Humberto dé las matizaciones que él considere adecuadas. Hasta ahora hemos atendido al género primero, donde una capa domina sobre las otras. Eso es una mera hipótesis de trabajo que se podría desarrollar, se podría atacar, en fin. ¿Cuál sería el caso o el tipo de sociedad del imperio norteamericano? Es un gran tema. ¿Cuál sería? Donde no es tan claro como en China popular, ¿no? La predominancia de la capa conjuntiva. En nuestra opinión, en función también de los vectores que predominan, es decir, los vectores de poder que predominan en el imperio norteamericano, a mí me parece que podemos hablar de un acaso, como hipótesis del género, de un tipo de sociedad del género 2. Recuerden que el género segundo era donde dos capas dominan la tercera. Como hipótesis de trabajo, ¿acaso en el imperio norteamericano, en Estados Unidos, sea la capa basal y la cortical la que domine sobre la conjuntiva? Me parece que es la que se podría como hipótesis de trabajo considerar que es la capa basal y cortical las que determinarían en buena medida la capa conjuntiva, pese al peso decidido que también tiene el presidente de Estados Unidos, el conductor del imperio, su capa conjuntiva. Lo recordemos que en cualquier estado, en cualquier sociedad, siempre está presente el estado en la economía. Aquí depende el grado y la magnitud, precisamente. Entonces, para cerrar, me parece que los vectores de su capa basal, de los empresarios, de las corporaciones, de esas empresas tan fuertes que tiene Estados Unidos, hay una predominancia de esos vectores sobre la capa conjuntiva. Argumentos: Estados Unidos no se podría considerar un estado de bienestar a la socialdemócrata europea por el tema de pensiones o el tema de salud y el tema de educación, por ejemplo. Es decir, las formas en que la capa conjuntiva incide en la capa basal es bien diferente. Es bien diferente. El sector público en Estados Unidos es ínfimo, es mínimo, porque no lo necesita. Es otra organización que tomó el imperio y que le ha funcionado. Es otra historia, ¿no? Bueno, y en el caso, esa es una propuesta
Humberto, para que usted también, usted es el conocedor a profundidad de esto, yo lo manejo como una hipótesis de trabajo más, ¿no? A mí me parece que en el caso de Venezuela actualmente, el tipo de género en el que se podría clasificar sería también en el género primero, donde una capa domina sobre las otras dos, y me parece que la capa cortical en este momento en Venezuela es la que está predominando sobre la basal, incluso y sobre la conjuntiva. Y cierro con esto. ¿Por qué? Porque parece que ahora Venezuela está muy determinada en su momento político por el papel de su relación con los otros estados, con Estados Unidos, con Colombia, con Rusia y con China. ¿Qué sería del gobierno de Maduro sin el respaldo de Rusia y de China? Entonces me parece interesante. Humberto, me detengo, perdón que me dilatara un poco, pero soy todo oídos. Sí, bueno, yo puedo también, utilizando pues la matriz que hemos visto, yo en el espíritu pues de también hacer pues un aporte como hipótesis, ¿no? Yo me atrevería a decir lo siguiente, yo creo que me da la impresión que cuando yo veo la matriz y trato de examinar lo que pasa en imperios como Rusia, Estados Unidos y eh, a los, sí, estamos al aire todavía, ¿verdad? Sí, 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 puse un poco la imagen Ok, para... bueno, Adelante, adelante. cuando vemos lo que pasa en estos imperios, Rusia, Estados Unidos, China, eh, a mí me da la impresión, yo por ejemplo presentaría una hipótesis para discutirla contigo y con otros compañeros de la Escuela de Oviedo, y es que yo creo que los imperios, por su condición de tales, casi que la mayoría o todos entran en una situación de género 1 De capa donde, cortical. sí, bueno, donde hay, perdón, es no, perdón, es donde dos capas dominan a la otra. Creo que perdón, ese es el género 2, ¿verdad? Sí, Exacto, efectivamente, exacto, dos exacto, dominan exacto. sobre la Entonces, tercera, claro. exacto. Eso es lo que yo quiero significar es que como una primera hipótesis para discutir, los imperios, entonces, no es una capa la que domina a las otras dos, sino hay dos capas o dos poderes o dos fuerzas que están interactuando allí que dominan a la otra capa. Tú citabas el ejemplo, por ejemplo, de China. Y yo diría que en el caso de China, o sea, se podría analizar, digamos, por ejemplo, ¿no? La estructura de gobierno de China, la burocracia, ¿no? Tiene un papel importantísimo, ¿no? Predominante. Ahora, no se podría, digamos, disminuir la importancia que tiene digamos, la parte militar, ¿no? Y Claro, la claro. política agresiva que tiene además China desde el punto de vista de la capa cortical, entendida como la diplomacia, ¿no? La presencia en otros O el países, comercio internacional, por el ejemplo. comercio internacional, ¿no? Entonces yo diría que en el caso, por ejemplo, de China, yo me atrevería a decir que está dentro de esa situación donde dos capas tienen más preponderancia que una tercera. Una de ellas, en mi opinión, sería justamente la capa cortical, ¿no? Que sería eso, ¿no? La diplomacia, el factor militar. Y la otra es la capa basal, ¿no? O sea, China se ha convertido en la factoría, en la fábrica del mundo, ¿no? O sea, hay toda o sea, yo veo una interacción más fuerte allí entre la capa cortical y basal, más que el peso de la misma burocracia, ¿no? Pero, o sea, es como tú mismo dices, como una hipótesis de trabajo. En el caso de Estados Unidos, creo que también Estados Unidos como imperio entra dentro de ese esquema donde dos capas están dominando más que una tercera. Y en el caso de Estados Unidos, creo que también es la capa basal, lo que tú has explicado, coincido con eso, contigo en eso, pero a pesar de que se habla mucho del complejo militar, industrial, etcétera, yo creo que la capa conjuntiva, la burocracia, el Estado norteamericano, toda esa inmensa estructura, partidos políticos, Congreso, el Poder Judicial,
tienen más influencia, más preponderancia, ¿no? Creo que están dominando más, a diferencia de China. Creo que entonces sería la capa conjuntiva y la capa basal. Y asomo, como tú no lo nombraste, pero yo diría que sería interesante para el análisis agregar el caso, por ejemplo, de Rusia, ¿no? Como vamos a decir, como un imperio en vamos a decir, de la Euroasia, o un Sí, sí. imperio que está en proyecto, ¿no? Pero no se puede ignorar en esto de la dialéctica de imperios el papel de Rusia. Y yo diría que Rusia pues también, bueno, han hecho toda una serie de reformas, pero Rusia me parece que al igual que China está dentro de esa situación donde hay dos capas, y en este caso es la capa cortical, ¿no? El factor militar. Pareciera que estos dos países que le están disputando, estos dos imperios que le disputan el liderazgo mundial a Estados Unidos, tienen unas políticas agresivas en cuanto a lo militar y a lo diplomático, ¿no? Y al comercio, ¿no? En el caso, la segunda capa que yo creo que también tiene, o sea, no veo que en Rusia su desarrollo económico, creo que hay una capa conjuntiva que está actuando allí, que tiene más preponderancia, por quizás la misma necesidad que ellos tienen. La fase que están ahorita montados en Rusia es tratar de tener un Estado que es estable, que sea sólido, que sea más, no sé, llamarlo eutáxico, Sí, sí, sí. instituciones que garantizan, ¿no? Inclusive la misma, hay un programa que, bueno, aprovecho para hacer el comentario, un programa que tú hiciste donde hay un análisis que ustedes hacen con otras personas sobre la reforma a la Claro. Constitución de Rusia. Maravilloso, no recuerdo, pero es un programa que se puede conseguir en el canal de la Fundación. Y entonces, claro, hay un esfuerzo en tratar de hacer de esa parte, de esa capa conjuntiva, una capa que sea sólida, que sea estable, ¿no? Mi último comentario, por supuesto, no lo puedo obviar, es el tema que también nos involucra, el caso de Venezuela. Coincido contigo. Creo que Venezuela está, curiosamente, entonces yo completaría mi hipótesis, ¿no? Claro. Mi propuesta, digamos, para la discusión. Venezuela no entra, obviamente, en la categoría de imperio, ¿no? Es un país, es un estado, y quizás estos estados o países que no tienen esa misma dimensión imperial, vamos a llamarlo de esa manera, normalmente es una capa la que se sobrepone, es donde está el mayor peso. En el caso de Venezuela, coincido contigo, es la capa cortical. ¿Por qué la capa cortical? Bueno, es un gobierno prácticamente donde lo militar es lo que está determinando, es lo que establece vamos a decir, la situación de que si el Estado chavista se mantiene o no, depende del factor militar, y depende también de la diplomacia del Estado chavista. Una diplomacia muy agresiva que no solamente tiene conexiones con Irán, Rusia, China. La diplomacia chavista la del Estado chavista, tiene la agresividad en cuanto a la iniciativa de tener operadores dentro de Estados Unidos. Entonces, ¿qué les permite eso a ellos? Bueno, les permite que en las contradicciones de un imperio como Estados Unidos, en el Departamento de Estado norteamericano, por ejemplo, hay quienes apoyan levantar las sanciones al chavismo, hay quienes apoyan una línea dura. Entonces, claro, en ese sentido, yo creo que ellos, bueno, o sea, no voy a decir, no voy a hacer un juicio desde el punto de vista moral o político, pero desde el punto de vista de Estado, yo sí creo, no tengo la menor duda, el chavismo ha hecho exactamente lo que tiene que hacer para Claro. mantenerse en Entiendo. el poder. El costo humano, político, histórico, económico para Venezuela ha sido desastroso. Ese es otro debate. Pero desde el punto de vista del análisis como Estado, en mi opinión, pues es un Estado donde hay una capa, que es esa capa cortical, y prácticamente todo depende de allí. O sea, la economía está destrozada, la burocracia, el peso allí es muy mínimo. En realidad es el factor militar el que permite, pues, le da estabilidad pues, al Estado chavista, ¿no? Bueno, ese sería, digamos, el comentario que yo pues agregaría a lo que tú acabas de mencionar. No, Humberto, me parece fabuloso porque enriquece, ¿no? Viene usted a enriquecer, por ejemplo, lo que usted plantea, digamos, del carácter estructural que tendría en cualquier caso
la estructura de un imperio, ¿no? Y la relación entre sus capas. Me parece una hipótesis bien interesante a desarrollar desde también de la teoría política, bueno, y de las materiales históricas, ¿no? Es decir, desde los fenómenos propiamente históricos, ¿no? A mí me parece esto interesante y que justamente la intención nuestra no era aquí, en el caso particularmente mía y también de usted, claro, no era sentenciar, sí, Estados Unidos tal, sino era dar, digamos, el ejemplo de cómo podría realizarse el análisis desde estas categorías de clasificatorias de la sociedad política. ¿Qué diferente es esto a decir, bueno, democracia, autoritario, totalitarismo? ¿No? Es lo que queríamos subrayar. Es decir, dar ejemplos, digamos, de hipótesis de trabajo, de línea de trabajo, de cómo podría operar o desarrollarse esta clasificación y que también es una clasificación rica y compleja, en tanto hay que establecer muy bien estos criterios de interacción, ¿no? Cómo se puede hablar de que una capa dominaría sobre la otra, en fin, vamos, de que nos da a desbrozar la estructura de una sociedad política en concreto. Me parece que también otro de los criterios que se pueden considerar al hablar y de usar esta clasificación de unas capas, de las relaciones de unas capas con otras, de si son dos o si hay una equidistancia, me parece que también ayuda mucho, por lo que a su vez también el propio Bueno nos señala de las tres capas y los tres poderes, es decir, eso nos remite a los vectores, ¿se acuerdan? Al modelo nuestro, a los de Estado, quiero decir, a los vectores ascendentes o descendentes, que a su vez nos lleva a hablar de sociedad política, sociedad civil. Me parece interesante también como un criterio a involucrar en estos procesos clasificatorios del tipo, del género de sociedad política de la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque me parece, por ejemplo, en el Estado soviético hay una parte en donde, al referirse al Estado soviético, donde Bueno dice, bueno, no hay duda alguna que en el caso del Estado soviético es la capa conjuntiva la que predomina, porque vamos, es la anulación de la propiedad privada, es decir, los vectores del poder político que están en la capa basal que puede haber en Estados Unidos, que pudiera haber en Italia, incluso en España del general Franco, me parece que y dice, bueno, es la capa conjuntiva la que predomina, claro, porque es el régimen político la que administra por completo la capa basal, ¿no? Administra por completo la capa basal. Aunque sea un imperio, me parece que aquí la capa conjuntiva es la determinante. Bueno, eso es interesante, se puede, eso lo plantea y bueno, respecto a la Unión Soviética, y bueno, nos da para desarrollar estos análisis. Por ejemplo, en opinión mía, a juicio nuestro, también como hipótesis de trabajo, el gobierno del general Franco, por ejemplo, a mí me parece que también se podría clasificar en un tipo donde la capa conjuntiva predomina por la misma estructura del Estado, de un partido único, etcétera, del papel de Franco en la administración pública. Se podría hablar de la capa conjuntiva predominando sobre las restantes, y sobre todo en la capa basal también se ve con mucha claridad en la llamada época de la autarquía, en la época del nacional sindicalismo y aún después en los planes de desarrollo. Yo este dato lo doy porque me parece muy sintomático, lo he repetido porque me parece sintomático. España llega como la novena, décima potencia internacional industrial, con el conglomerado industrial más grande, está en propiedad del Estado. Pero eso es fuertísimo, que en el país la décima potencia de desarrollo industrial, el complejo más importante industrial esté en manos del Estado, parece un dato concreto, o sea, vamos, muy fuerte, quiero decir, en este caso. En fin, son casos que se podrían desarrollar, me parece algo muy rico y bueno, podrían desarrollarse. Por ejemplo, y esto nos permite también ver que las sociedades políticas también a veces en cortos periodos de tiempo pueden evolucionar de un momento un momento a otro, digamos, en cortos periodos, con un proceso, pero que también hay periodos de tiempo corto donde se dan estos cambios, ¿no? Por ejemplo, el caso que dice el profesor Bueno ahí, de Alemania, ¿no? Para los años 30, 40, hay una capa cortical fuerte, preparada para la guerra, a reserva que también, bueno, en un estado con un partido único, sea muy fuerte la preponderancia de la capa conjuntiva, ¿no? Por ejemplo, en la Alemania, pues nacional socialista.
o en la Italia de Mussolini. En fin, esas son cuestiones muy interesantes que se pueden considerar. El aspecto que usted considera muy bien de la capa cortical en los imperios, bueno, yo creo que es determinante. En fin, que nos detenemos en estos ejemplos. ¿Qué le parece, Humberto, por ahora? Para ir glosando otros temas que vienen al caso. Este va a ser, sin duda, el primer programa, yo creo que de dos, ¿no? Para hablar de la clasificación en las sociedades políticas. Ahora bien, miren, dijimos que queríamos ofrecer a su vez algunos análisis dialécticos, ¿no? De otras teorías o de otras clasificaciones respecto a la que aquí se ofrece, del materialista de bueno. Atendí a dos en esta ocasión por ser de las más, digamos, genéricas, es decir, que son las que más se comparten en el ámbito de la que llaman politología y que son autores reconocidos, es decir, tienen sonoridad. Uno de ellos, ya lo comentaba al inicio, es Norberto Bobbio, ¿no? Y el otro de ellos va a ser Juan J. Linz, el politólogo español, precisamente. Ahora, fíjense ustedes, vamos aquí a comparar, a contraponer a Bobbio, a Norberto Bobbio, que es una figura muy relevante de la ciencia política italiana, como les gusta decir. Entonces, vamos, tiene una importancia frente a nuestra filosofía materialista del Estado. Me parece interesante. Fíjense, ya dijimos nosotros qué entendemos por Estado y cuáles son los criterios que se atienden. Ahora, miren, ¿qué dice Bobbio? Bobbio sí señala, afortunadamente, tiene otra obra, bueno, no tiene caso que vaya por allá, que se llama Historia política de las formas de gobierno, Historia de las formas de gobierno, Historia del pensamiento político y las formas de gobierno. Ahora, Bobbio sí separa formas de gobierno a formas de Estado. Fíjense, eso es interesante. ¿Y qué dice Bobbio? Dice, bueno, pero no está bien definido, no está bien delimitado, no se sabe bien qué se entiende por gobierno, qué se entiende por Estado. Eso no era una mera retórica nuestra decir la importancia de la teoría del Estado. ¿Por qué dice Bobbio que no se puede separar bien una teoría de las formas de gobierno de una teoría de las formas del Estado? Porque no tiene teoría del Estado. No tiene teoría del Estado. Y ahí está la gravedad teórica intrínseca a todo esto. ¿Qué dice Bobbio al respecto? Esta es la edición de Estado, Gobierno y Sociedad, en una edición mexicana que hizo el Fondo de Cultura. Hay que se enfoque. Página 158, por ejemplo, dice, siendo muchos los elementos que se toman en cuenta para distinguir las formas de Estado, especialmente en referencia a las relaciones entre la organización política y la sociedad, o bien en referencia a las diversas finalidades que el poder político organizado persigue en las diferentes épocas históricas. Y dice esto, para poner un poco de orden en una materia tan rica y controvertida, se pueden distinguir las diferentes formas de Estado con dos criterios de las formas de gobierno. Pero ¿qué es lo que dice aquí Bobbio? Que es muy difuso, que no sabe dónde empieza una y dónde termina la otra, por ese asunto. Ahora, los criterios de Bobbio, ¿cuáles son los criterios de Bobbio para las formas de gobierno? Bueno, y él dice que hay que ver la estructura de poder, así lo dice, las relaciones entre los diversos órganos que la Constitución señala en la ejecución del poder. Otra vez, nuevamente, este formalismo jurídico a la Constitución y bueno, y los estados que no tengan propiamente Constitución como documento como tal, porque aquí Bobbio no se está refiriendo a la idea de la constituto de la sociedad política, sino a la Constitución, al librito jurídico, ¿no? Problema que tenemos. Y en el caso del Estado, él dice, las relaciones de clase, las relaciones del sistema del poder en la sociedad y las ideologías y fines de carácter histórico y sociológico. ¿Qué pasa aquí? Que con esta variedad y heterogeneidad de criterios, precisamente está sucediendo lo que el profesor Bueno, nos advertía al introducir su clasificación. La multitud desjerarquizada y desorganizada de criterios, muchas veces ni siquiera estrictamente políticos o no internos a la sociedad política o históricos políticos, es decir, de evolución, pero sin atender a la estructura interna del Estado, que no es lo mismo. Por eso la diferencia entre teoría política e historia política, ¿no?
y que la historia política respecto concretamente a la teoría del Estado se puede analizar en función de estas variaciones y evoluciones de las capas que se dan al interior del Estado. Si una predomina en la otra, en México, predominó en los años de 1930 a 1982, predominó la capa conjuntiva. Eso sí, casi que los digo con más seguridad, ¿no? Llegó un momento en que la banca fue nacionalizada, y no era un imperio México, ¿no? Entonces, pero en un periodo de 10 años, el Estado se desestructuró por completo y evolucionó a un tipo, me parece a mí, son los vectores de la capa basal los que están dominando sobre el Estado, por lo menos hasta ahora. Ahora bien, esos son los problemas de criterios extrínsecos que no atienden a la estructura interna. Ese tema de ideologías y fines de tipo histórico. O sea, ¿cuál debe ser la orientación que le da la conducción, digamos, el grupo dirigente? ¿Cuál es la ideología que el grupo dirigente conduce al Estado? Y bueno, ese es un criterio a mí me parece bastante complicado y que nos aleja mucho de la estructura del Estado. Estamos aquí ya en plan dialéctico, ¿no? Ahora, ¿cuál es el resultado de esta clasificación de Bobbio al hablar de las formas de gobierno? Bueno, naturalmente, como el propio Bueno nos decía, remite a Aristóteles, a esa forma y en la tradición en que evolucionó, ¿no? La democracia, la oligarquía, la aristocracia, etcétera, y las formas de generarse. Y añade algo que a mí me parece interesante, este libro de Bobbio, el criterio de Gaetano Mosca, ¿no? ¿Y qué dice Bobbio aquí? Bueno, que Mosca parte, a mí me parece, de un criterio interesante porque es la crítica, me parece es una crítica de Mosca al democratismo que hay, de suponer que sí pueden gobernar las mayorías. Y Mosca dice, pues ¿cómo van a gobernar las mayorías? Siempre gobiernan minorías, dice la perspectiva de Mosca, ¿no? O sea, estamos exponiendo. Claro, en cuanto a que los grupos que ejecutan el poder, por definición, pues no pueden ser una masa de 10 millones de personas, ¿no? Forzosamente un grupo compacto. Y entonces para Mosca dice, aquí lo que tenemos que analizar es cuál es la organización de la clase política, que es la que gobierna, pero la clase política. Y para Mosca hay clases, una clase puede ser abierta o clase cerrada. Una clase abierta, por ejemplo, dice Mosca, es cuando tiene un respaldo, un sustento de las masas. Y una clase cerrada, dice Mosca, ¿no? Política, es cuando es elitista, es más bien oligárquico, ¿no? Bien, ahora, claro, esto es un problema porque esta clasificación de Mosca también enrevesa muchos criterios sociológicos. Y a su vez, ahora vamos a hablar cuáles serían las formas de gobierno de Bueno, simplemente esbozándolas, pero quiero hacer este ejercicio dialéctico. Creo que es rico en ese sentido hacerlo. Bueno, pero esto también, digamos, es un criterio a veces muy sociológico y que no determina la estructura del Estado al final. Bueno, respecto a las formas de Estado, que diríamos es la mayor simetría que se podría establecer, ¿no? Desde Bobbio, ¿no? Las formas de Estado y nuestra teoría de los géneros de sociedad política, Bobbio dice que hay dos criterios. Uno histórico, lo que justamente, estos dos criterios que toma Bobbio, el histórico y el de expansión del Estado en la sociedad, en esta disociación que hacen ellos, son justamente, pero evidente, lo tuvo presente Bueno, pero son precisamente contra los que señala Bueno que hay que evitar, porque si no nos dispersa del objetivo histórico. Y entonces dice Bobbio, hay una sucesión del Estado feudal, estamental, absoluto y representativo, que sería el democrático. Pero aún cuando Bobbio está aquí hablando de las formas de Estado, sigue hablando en esta línea, por ejemplo, de la capa conjuntiva nada más. Luego, cuando habla de la mayor o menor expansión del Estado en la sociedad, y entonces sí, habla del Estado socialista, del Estado mínimo o del Estado máximo. Pero problema, no coordina una con otra. Si estamos hablando de la totalidad del Estado, para una clasificación hay que coordinar los componentes que se asumen que tiene el Estado. Para nosotros son tres, para aquí pues no están clasificados, están dispersos. La cantidad de materialidades y heterogeneidades que tiene un Estado no las clasifican ellos, ahí es el problema. Nosotros sí, en esas tres capas y en esas ramas del poder. Bien, para cerrar y no abusar del tiempo y de la paciencia también de Humberto, no coordina el criterio histórico que él le llama, con eso de Estado estamental, feudal, absolutista, representativo, con ese otro criterio de mayor o menor expansión del Estado, ¿no? El Estado, la Unión Soviética, pues desde luego fue una expansión de la capa conjuntiva,
hay que estar jugando con ese término de Estado para no perdernos, de la capa conjuntiva sobre la economía prácticamente, sobre el resto de la sociedad. Pero ¿qué carácter tenía? ¿Era feudal, era estamental, era representativo? Son problemas que surgen, que no se pueden coordinar. O por ejemplo, pero Bobbio, que bueno, también es un tipo inteligente, dice, bueno, pero por ejemplo, es esto tan plural que dice, puede haber estados liberales en materia económica interna, incluso en su régimen político, que sea demoliberal, pero proteccionistas al exterior, en cuanto a su comercio exterior. Y esto me recordó a la política de Trump, cuando al interior de Estados Unidos practicó, digamos así, una política económica de corte liberal, baja de impuestos, promoción industrial, incentivos a la industria, ¿verdad? Como proceso de acumulación industrial, de fortalecimiento industrial de Estados Unidos, y que eso en Estados Unidos tiene sentido, ¿eh? Y en cambio, en materia comercial internacional, era proteccionista. Pero claro, Bobbio lo apunta, pero no lo clasifica. Porque justo esto, de esa heterogeneidad de partes que tiene el Estado, no la clasifica. Entonces, yo me detengo aquí, Humberto. Quiero comentar rápidamente, vamos a buen tiempo. Dijimos que este programita nos iba a durar hora y media. No sé si quiere usted comentar algo. Yo quiero cerrar con algo de este llamado Juan J. Lynch. No sé si quiere comentar algo, Humberto. Sí, no, brevemente, sí, para remarcar la idea, o sea, lo problemático de la clasificación que plantea Norberto Bobbio es que en realidad comienza por carecer de una teoría del Estado. Entonces, quizás una de las lecciones, de las ideas que debe quedar clara de todo esto que hemos estado tratando de explicar, es que Gustavo Bueno construye primero una teoría del Estado y a partir de esa teoría, eso le permite no solamente explicar, digamos, su idea, su concepto de Estado o de sociedad política, pero también le permite criticar y en algunos casos, digamos, absorber pues, elementos de otras, digamos, de otras teorías para poderlas explicar. Por ejemplo, si nosotros nos reducimos a los elementos que ofrece Bobbio, el análisis queda incompleto porque, como tú dices, al no coordinar, al reconocer la existencia de una capa conjuntiva, una capa basal, pero al no establecer coordinación, el análisis nunca podrá estar completo. Y claro, da la impresión de que, bueno, estos autores o filósofos toman los elementos, vamos a llamar fenoménicos, ¿no? Las formas que se ven, pero no la estructura o la esencia, ¿no? Que es lo importante y es donde es la riqueza, pues, del aporte que hace Gustavo Bueno. Eso es lo que yo, pues, podría decir. Usted lo dijo fantásticamente, Humberto, con ese señalamiento que tiene que ver con las cuestiones nociológicas de cómo se construye una teoría política. Están los fenómenos, evidentemente, ¿no? Se parte de ellos, es imposible no hacerlo, pero hay que llegar también a estructuras o a aspectos esenciales de la sociedad política, que es lo que no llegan ellos, ¿no? Generalmente los politólogos son fenomenólogos y hoy de la democracia, yo con todo respeto, pero hoy los politólogos y hoy la politología se ha convertido en una fenomenología de la democracia, sinceramente. A veces con más suerte, algunos son más filosóficos, ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo, para cerrar esto de Bobbio, pero que no se vean que estamos construyendo, digamos, un Bobbio de paja para tirarle palos, sino que, vamos, es lo que él mismo dice. Dice, los estados que no entran en esta clasificación, cuando hablamos de esa sucesión histórica de estado feudal, estado estamental, estado absolutista, estado representativo, dice, los estados que no entran en esta clasificación en primera instancia son los estados socialistas, comenzando por el estado guía, la Unión Soviética. Si bien no es fácil determinar, si bien no es fácil decir cuál es la forma de estado que ellos representan al ser demasiado grande la diferencia entre los principios constitucionales oficialmente proclamados y la realidad de hecho entre la constitución formal y material. Bueno, otro problema, cuando se confunden, sobre todo en el ámbito jurídico, los ordenamientos constitucionales o jurídicos con, digamos, los sistemas políticos y las relaciones del poder realmente existentes. Ese es otro lío tremendo también al clasificar el Estado o las formas de gobierno. Bueno, me paro con Bobbio porque quiero yo comentar algo de Juan J. Lynch y simplemente, a ver si lo encuentro.
encuentro, bueno, en el fondo era esto, ¿no? Que había tal cantidad de criterios que era muy difícil separar uno del otro, insisto con eso, por la carencia de la teoría del Estado. Bueno, el caso de Juan J. Linz. La obra de Juan J. Linz ha tratado sobre todo, en el caso de España, y ha influido mucho en Hispanoamérica, en torno a los estudios de las sociedades que él denomina totalitarias y autoritarias. Sin embargo, necesariamente Juan J. Linz, al hablar o teorizar sobre lo que él denomina totalitarismo y autoritarismo, remite o requiere, casi por cuestión lógica interna, hablar de una clasificación de las sociedades políticas. Porque si hay sociedades totalitarias, habrá otras que no lo son necesariamente. Y la clasificación de Juan J. Linz en realidad es tricotómica. Y nuevamente, Juan J. Linz, él sí, que parece más formalista todavía que Bohr. Porque Juan J. Linz no de plano reduce al Estado y reduce a la sociedad política a la capa conjuntiva, a la capa conjuntiva. Y peor aún, bajo el fundamentalismo democrático. Es decir, él erige un tipo ideal y encima dicen tipos ideales. Y como tiene la tradición de Weber, creen que cuando un concepto no se les ajusta a la realidad, lo que siempre salen, en sociología, es que es un tipo ideal. ¡Buah! Coño, hombre, bueno, pues sí, habrá conceptos que puedan ser más bien heurísticos, pero algo nos tienen que decir del fenómeno. Porque entonces, si todo es un tipo, es que ¿por qué dicen eso? Porque no les sirven los conceptos. No tienen teoría, no tienen teoría política. Exactamente, porque no les alcanza para conceptualizar las realidades que están, los fenómenos a los que están hablando. Entonces, Juan J. Linz, aquí saqué un fragmento para que no se diga que estamos simplemente criticando así nomás, ¿no? Aquí está Linz. Dice Linz, en un artículo, un segundo, es que aquí está, esto en un artículo que se llama Del autoritarismo a la democracia. Y dice, él dice que hay, y entra otra variable, cuando se confunde sistema político y Estado y gobierno. Entonces, cuando ellos meten la variable de sistema político, como hace Sartori, el famosísimo Giovanni Sartori, con su clasificación de los partidos políticos y los sistemas de partidos políticos, igual son de un formalismo absoluto y de una reducción del Estado, peor aún, al sistema político. Nosotros tenemos también una teoría del sistema político. Ahora no cabe desarrollarla o contraponerla, pero cierro porque nos va ganando el tiempo. Y dice, Linz distingue entre gobiernos democráticos, autoritarios y totalitarios. Esa es la clasificación que hace Linz. Y él dice esto, una distinción clásica, pero no universalmente aceptada de los tipos de régimen no democráticos, los agrupa entre sistemas políticos totalitarios y regímenes autoritarios. Y sigue. Esta distinción ha sido objeto de una intensa polémica por varios motivos, algunos de los cuales son válidos en cuanto crítica de la sobreextensión del concepto de totalitarismo, aunque pensamos que empleada con la cierta precaución puede servir para ganar conocimiento, al igual que cualquier conceptualización tipológica. Solo escoge, dice él, al igual, aquí está otra clave, cualquier conceptualización tipológica solo escoge determinadas dimensiones de la compleja realidad, ignorando otras. Al centrarse en la institucionalización política, los diferentes procesos de movilización política, el tipo de reclutamiento de élites, el papel de la ideología y por sobre todo la relación entre la política y la sociedad, ignora diferencias en la estructura social, las metas perseguidas por los gobernantes, el contenido de la ideología, etcétera. Bueno, él mismo está diciendo que son criterios que se han forjado que ignoran otros. Y para ellos no encuentran solución, no encuentran alguna alternativa. Entonces dicen, bueno, pues es que son distintas y se puede haber muchos tipos de clasificaciones. Sí, claro que las puede haber y pueden ser algunas útiles o varias, a lo mejor respecto a política económica, a tipo de política internacional, pero necesitamos una que nos clasifique a todo el Estado, porque si no, nos metemos en un callejón sin salida. Y es justo lo que aquí Linz está diciendo que no hay, o que no tiene él, ¿no? Y en suma, lo que él hace es esta
esta clasificación en torno además del pluralismo, el pluralismo limitado. Para él, ¿qué es el autoritarismo? Es el pluralismo limitado. Y por ejemplo, cuando habla de totalitarismos, los totalitarismos mete como parte constitutiva respecto a la teoría del Estado o a la forma de sistema político que él le llama, eh, el aspecto de la ideología. Y eso es un criterio más bien externo y que influye al interior de las capas, no al revés. Es decir, esto está dentro de la estructura y eso es lo que omiten por la carencia de teoría del Estado. Y hoy peor cuando ya se ha dejado de hablar prácticamente de Estado en muchas corrientes politológicas y hablan de sistema político. Entonces ¿el sistema político qué es? Es el Estado, o sea, se agota el Estado, el sistema político. Entonces, estas son las, digamos, contraposiciones que yo quería realizar desde la teoría de la clasificación de Bueno con estas dos teorías alternas interesantes que son las de Bobbio y Juan J. Linz. Humberto, yo solo haré un comentario de cierre para concluir. No sé si usted quiera decir algo más o dar otro ejemplo, no sé, desde el derecho, acaso que usted tenga presente, lo que usted considere. No, yo creo que se ha trabajado bien el tema. Pienso que hay algunas cosas que no nos va a dar tiempo, pero las puedo denunciar y quizás en el próximo programa. Hay una referencia muy interesante, en mi opinión, que hace el profesor Gustavo Bueno en su libro, que es el tema de cómo, digamos, opera el papel de los partidos políticos, ¿no? Ese es algo que podríamos discutir en el próximo programa, algo muy breve. Simplemente pienso que es importante porque es el tema también de que tiene que ver con el tema de la clase dirigente. Gustavo Bueno no le da, o sea, no es un problema él habla de el número en sentido lógico, el número en sentido aritmético, ¿no? Entonces, cuando se habla de una clase dirigente, una minoría, ¿no? El partido político en realidad no como surgiendo de abajo hacia arriba, sino de grupos que se van formando y van prefigurando una idea, una ideología de en qué dirección debe ir esa sociedad y entonces estructuran un programa, un planteamiento que luego baja, vamos a decir, a la masa o a la sociedad y se produce pues una relación dialéctica donde la gente pues en teoría tiene el derecho de escoger, afiliarse a una ideología, a un programa político determinado, etcétera, ¿no? Pero me parece una explicación bien interesante porque no es lo que normalmente pues se dice en las escuelas de ciencias políticas sobre el tema pues del papel de los partidos políticos en el Estado. No, Humberto, eso me parece fundamental. Entonces yo voy a simplemente ofrecer una conclusión y perfilar nuestro segundo programa. Entonces, como compendio y conclusión, leerles específicamente de esto. Página 383 del ensayo, ¿verdad? El primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Para justificar esta cuestión de las capas, quiero subrayarlo para retirarnos el día de hoy. Si en todo cuerpo de una sociedad política reconocemos tres capas y tres poderes sintácticos, la posibilidad de una diversificación taxonómica podrá fundarse no tanto en la ausencia o la presencia de estas capas o poderes en una sociedad dada, sino en la diversificación posible, atendiendo a los diferentes grados de potencia de cada capa, así como de las diferentes magnitudes de cada poder. La pertinencia de esta teoría, una página atrás, en cuanto a fundamento de una taxonomía, parece en principio garantizada si es que efectivamente ella expresa la constitución de la misma estructura del cuerpo de la sociedad política. Es decir, esto me parece es leer simplemente textual lo que habíamos expuesto hace un momento, ¿no? Justificar ese criterio. Lo quería leer ahora para que se tenga presente al analizar a muchos otros, pero en este caso a Bobbio, a Linz, incluso a Sartori, cuando simplemente reducen el criterio es el pluralismo casi, el pluralismo partidario, como si no hubiera habido otras tremendas formas a lo largo de la historia de sistema o de organización política. Y eso también sirve, por ejemplo, veamos cómo esto dialécticamente funciona, cómo diríamos que la teoría de la clasificación de Bueno embulle o se traga a la de Bobbio. Por ejemplo, cuando él en esa clasificación histórica habla de estado feudal,
o de Estado absolutista. Esto desde nuestra teoría, ¿cómo se podría interpretar? Bueno, para hablar del cuerpo total de la sociedad política, de todo el Estado, podríamos decir que lo típico del antiguo régimen es que la capa conjuntiva influía muy poco, por ejemplo, en la capa basal. Influía muy poco, por ejemplo, en la capa basal, ¿no? Entonces aquí vemos cómo estas categorías permiten incluso reinterpretar o encuadrar esas de uso común. Bien, ahora yo voy a cerrar con lo que sigue en el siguiente programa. Atendiendo al panfleto contra la democracia realmente existente de Gustavo Bueno. El ensayo continúa utilizando esta teoría de tipo de sociedad política, analizando cuáles fueron las condicionantes de la caída del Imperio Romano, según una teoría de teorías de las capas. Si se cayó el Imperio Romano por la vía de la capa basal, o de la capa conjuntiva, o de la capa cortical, siendo Roma un imperio. Aunque en el fondo, y esto el propio Bueno lo expuso, se estaba refiriendo a la Unión Soviética. Qué interesante esto. Esto lo dejamos para otra situación, para otro programa. Y ahora simplemente vamos a comentar el tema, a apuntar, porque no vamos a desarrollar, apuntar el siguiente tema. Ahora, esta clasificación que nos da Bueno, que nos da don Gustavo Bueno, es en torno al cuerpo de la sociedad política. Ahora bien, insertados dentro de esa teoría del Estado, el profesor Bueno reinterpreta la clasificación que se da, podríamos decir, en la capa particularmente conjuntiva y del sistema político desde nuestra perspectiva de relación entre los términos, las relaciones y operaciones que se realizan en una sociedad política, en torno a aquello que Aristóteles decía de democracia, de aristocracia y de monarquía. Eso es otro elemento que me parece tenemos que agregar a esta clasificación de las sociedades políticas. Entonces, ese es otro texto muy importante a tratar. Se encuentra particularmente a partir de la página 140, ¿no? En donde, por ejemplo, respecto a la clasificación de Aristóteles perdón, de Pericles en este caso, él dice, esos dos sofismas se agravan cuando se tienen en cuenta que los conceptos de minorías y mayorías están definidos únicamente en el ámbito de la capa conjuntiva de la sociedad política. Insistimos con esto. Ojo, una cosa es esta escala de análisis de todo el tipo, la forma que toma el Estado, y otra es esta reclasificación que reinterpreta don Gustavo Bueno en torno a la capa conjuntiva y el sistema y el tipo de tipo de sistema político que puede haber, ¿no? De allí que Bueno reinterprete que hay monarquías, pararquías y poliarquías. Como último dato de hoy, ¿por qué habla de monarquías y no de monarquías? Y aquí Bueno realiza una crítica extraordinaria a lo que usted justamente decía de este criterio de cuantificacional que toma Aristóteles y que hasta la fecha se tiene de una forma u otra, que es nunca puede mandar uno en un estado, ni en el más autócrata de los autócratas, ni Stalin pudo mandar únicamente él. Entonces, puede haber la cabeza de un grupo, pero siempre gobierna un grupo, no una persona. Es imposible, es imposible. Por eso dice aquí, bueno, hablamos de monarquías con dos versiones, tendremos que comenzar creando nombres adecuados para designar el gobierno de uno, ¿no? Porque dice esto, nunca puede gobernar uno. Y en el caso de las monarquías, él habla de monarquías como monarquías y tiranías, ¿no? De pararquías y de poliarquías. Y en el caso de cómo se reinterpreta la monarquía desde esta teoría de Bueno, como que ese grupo tiene unicidad por la figura del rey, pero el grupo o los grupos, por los vías de los grupos y la unicidad del rey, pero es a partir de los grupos. Yo cierro con esto, entonces vamos a integrar en nuestro próximo programa, ver cómo interactúan los tres géneros de sociedad política de las capas, cómo interactúa coordinarlo con esta clasificación que realiza el profesor Gustavo. Bueno, yo concluyo hoy. Eso es todo lo que yo quería decir, Humberto. Perfecto. Entonces, bueno, ya tenemos el mapa para desarrollar en el próximo programa. Y bueno, te dejo para que tú hagas la despedida. Para mí, pues ha sido un placer y seguimos pues estudiando y aprendiendo.
al contrario, Humberto, este programa me ha gustado mucho porque además lo organizamos, tanto Humberto como yo, desde hace una semana, o sea, esto no es así como que al azar, diciendo que íbamos a hacer esta cuestión dialéctica de considerar otros autores, que me parece enriqueció mucho, ¿no? Esta charla de hoy, yo quedo realmente muy, muy contento con los comentarios de Humberto y vamos a seguir adelante con esta visión general, con este bosquejo en el mapa, ¿verdad? En el amplio conjunto de teorías y doctrinas que en política nos legó don Gustavo Bueno Martínez. Bueno, pues esto fue Teatro Crítico desde Hispanoamérica. Recuerden escribirnos a filosofiapolitica.filomat@gmail.com. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. ¿Cómo está, Humberto? Qué bueno verlo. Igualmente, ¿cómo estás? Bien, todo en orden, resistiendo las inclemencias de la vida. Muchas gracias, María. Humberto, pues quedó muy bonito, me gustó mucho. Sí, me gustó bastante. Muy bien, gracias Axel, gracias Mari. Bueno, luego comentamos entonces ya yo tengo las páginas del material para el programa que viene. Sí, Humberto, comentamos eso. Humberto, lo dejo. Mari, muchas gracias. Te paso el título por WhatsApp ahorita mismo. Gracias, Mari, gracias, Axel.